Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jair Sebastián de la Cruz Espinosa y vamos a abarcar el segundo video del sistema nervioso central correspondiente a la médula espinal. Este apartado de médula espinal va a estar dividido en tres videos. El primer video que va a ser este es el que vamos a nosotros hablar acerca de la morfología, de la forma de cómo identificar una médula espinal viéndola desde afuera, desde sus características externas. El segundo video que va a constituir las raíces nerviosas y las capas que protegen a la médula espinal que se llaman meninges. Y el tercer y último video vamos a hablar de la vascularización de la médula espinal, sobre todo a nivel cervical, a nivel lumbar, a nivel torácico, que son las regiones en donde se va a encontrar la médula espinal. Entonces, para poder nosotros hablar un poco de la médula espinal, tenemos que decir que la médula espinal tiene la forma de un cilindro alargado. Y conocer un poco de las generalidades, debemos de preguntarnos dónde se va a encontrar la médula espinal. La ubicación es que se encuentra protegida, encerrada, atrapada, como quieran llamarle, en la columna vertebral, pero no abarca toda la columna vertebral. Recordando que la columna vertebral tiene cinco componentes: una región cervical, una región torácica, una región lumbar, una región sacra y una región coxígea. La médula espinal está encerrada en esta columna vertebral desde la primera cervical en relación con el hueso occipital hasta la región de L2. Como ven, no abarca toda la columna vertebral. Entonces decimos que abarca los 3/5 superiores de la columna vertebral. Y por lo tanto, siguiendo las características de la columna vertebral, la médula se va a estar dividiendo en tres partes, depende de donde la región donde esté pasando. Tenemos así una región alta que se conoce como región cervical, una región media que es la región torácica y una región inferior que es la región lumbar. Por lo tanto, tenemos una médula a nivel cervical, una médula torácica y una médula lumbar. Sí, bien. Esto visto desde una cara lateral. Estamos viendo la cara lateral. Si nosotros nos metemos más adentro de la columna vertebral, estamos viendo que la atrapa en un canal ideado apenas del mismo grosor, con un pequeño espacio circulando alrededor de este cilindro alargado que corresponde a la médula espinal, y este canal le da el nombre de canal medular o canal vertebral. Este canal medular o vertebral está constituido hacia adelante por la parte posterior de los cuerpos vertebrales, hacia los lados por los pedículos y por las láminas, y hacia atrás en relación con las apófisis espinosas. Muy importante que se sepa también porque luego se lo suelen preguntar a ustedes. Entonces, la médula espinal está encerrada en el canal vertebral, en la parte posterior de los cuerpos vertebrales. Curvaturas que va a presentar la columna vertebral, si nosotros o nos acordamos de la osteología de la columna vertebral, habíamos dicho que teníamos diferentes curvaturas vistas desde una cara lateral de la columna vertebral y que en una radiografía también es importante saberlas identificar. Bueno, las curvaturas siguen siendo la misma. Recordamos que tenemos dos curvaturas cóncavas que miran hacia adelante, que son la lordosis cervical y la lordosis lumbar. Y dos convexidades que miran hacia atrás, que son la cifosis dorsal y la cifosis sacra y la cifosis coxígea. Curvaturas que se consideran normales y a los cuales la médula espinal se está adaptando a ellas. Es muy importante también conocerlo porque algunas alteraciones patológicas pueden distorsionar estas curvaturas y pues darle lesión a la médula espinal, sea a nivel cervical, a nivel torácico y a nivel lumbar alto.
A nivel lumbar bajo y a nivel lumbar bajo no puede dañar a la médula espinal, sin embargo, puede dañar a las raíces nerviosas que salen de la médula espinal, que ya las estaremos viendo. Estas curvaturas que se pueden distorsionar por algunas anomalías, como es en el caso de la espondilolisis, en el cual la par articularis de el pedículo suele fracturarse. Por lo tanto, la vértebra que está lesionada se adelanta a la vértebra de abajo, a lo que se conoce como espondilolitesis. La vértebra que está adelantada atrae consigo mismo a las demás vértebras. Hay un peso desequilibrante entre estas dos vértebras, lo que puede originar también lesión a nivel nervioso, como es en este caso, porque es a nivel de la región lumbar con la región sacra, L5, y puede también denominarse radiculopatía, que eso ya lo estaremos viendo después. Bueno, siempre salen con estos antivirus. En fin, vamos a continuar. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ese es el caso de las curvaturas vistas en una radiografía vista lateral. Si nosotros vemos una radiografía AP, es decir, anteroposterior, también podemos ver desviaciones de la columna. La columna vertebral, por lo general, es derecha en una vista AP, pero las desviaciones que presentan, a estas desviaciones se les conocen como escoliosis. También puede darnos daños a nivel medular o a nivel radicular. Eso ya lo estaremos viendo luego, simple como ejemplo si lo mostramos. Escoliosis en una radiografía AP y en la lateralidad puede deberse a una espondilolisis o una espondilolitesis, por lo general. Bien, entonces, para hablar un poco acerca de la médula espinal, vamos a describir a la médula espinal tres segmentos. Podemos describir a la médula espinal tres segmentos. El cervical, el torácico y el lumbar también forman parte de esos tres segmentos. Pero a la médula espinal estudiamos de esta manera. Dos extremos, uno superior, uno inferior y el cuerpo medular. Vamos a empezar a hablar del extremo inferior que corresponde a la región lumbar. Entonces, la región lumbar de esta médula espinal la vamos a dividir, se está dividiendo en dos segmentos más, se está subdividiendo en dos segmentos más. Una región medular inferior que tiene la forma de un cono con base hacia el cuerpo medular o hacia la región alta lumbar de la médula espinal y con un vértice truncado que mira hacia abajo. Esta parte baja de la médula lumbar se conoce como cono medular. Y es ahí de este cono medular en donde van a salir las raíces que van a formar al plexo sacro y al plexo coxigio. Estas raíces están saliendo como si fueran el pelo de una dama o la cola de un caballo, asemejándose. Por lo tanto, también se le da el nombre de caudequina o cola de caballo. Muy importante también que lo sepan porque se suele preguntar. Cola de caballo. Sin embargo, es también importante saber un poco del proceso embriológico de la parte inferior de la médula espinal. Entonces, vamos a ver un poco de la embriología de esta médula espinal. Hablando de la embriología medular, la figura A y B eh, son dibujos embriológicos. La figura C, que es esta, es una médula espinal ubicada en la columna vertebral de un recién nacido. Acá es en la vida embriológica, es decir, en la panza de la mamá, y acá es cuando ya salió. Entonces, en la vida embriológica, la médula espinal y la columna vertebral son iguales en cuanto a longitud. Sin embargo, conforme el crecimiento óseo de la columna vertebral se va dando y la fusión de las vértebras sacra y de las vértebras coxígeas, la médula espinal se queda en tamaño igual. Crecen y maduran sus células embriológicas que tienen que madurar para darle un correcto o una correcta integridad a su sistema nervioso. Sin embargo, la médula espinal se queda igual, no crece, simplemente maduran sus células. Se va madurando. Ese tubo neural que fue madurando para dar origen a la médula espinal y al sistema nervioso central. Bien,
Podemos hablar entonces de que en la vida embriológica como lo vemos en la figura a nivel coxigio, la médula espinal está pegada por un pequeño ligamento a el coxis. Sin embargo, conforme va creciendo la columna vertebral, este pequeño ligamento se va estirando porque el coxis, las vértebras coxígeas se fusionaron, las vértebras sacras se fusionaron, pero sin embargo la médula espinal no crece, se queda igual, pero el coxis crece, va hacia abajo, jala este ligamento, lo que en el recién nacido quedaría una médula espinal ubicada a nivel del E3 con el ligamento que se fue hasta abajo siguiendo a la parte coxígea. Ese ligamento es un vestigio embrionario que se denomina filum terminal y que en la vida adulta simplemente es un vestigio embrionario. ¿Por qué? Porque siguió a las vértebras coxígeas a las cuales estaba adherida y conforme creció la columna vertebral, este ligamento se estiró para seguir al coxis. Por lo tanto, nosotros a nivel de la región lumbar baja vamos a tener este pequeño ligamento que se conoce como filum terminal, que es un vestigio embrionario debido a que se estiró por el crecimiento de la columna vertebral, siguiendo al coxis. Yo creo que sí le entendemos, ¿verdad? Bien, entonces el filum terminal y las raíces sacras y coxígeas van a formar esto que se denomina cauda equina o cola de caballo, y van a estar encerradas por la capa más externa de la médula espinal que es la dura madre. De L2 hacia abajo, este canal o este saco se conoce como saco dural, en donde contiene al filum terminal y a las raíces sacras y raíces coxígeas. Sin embargo, a nivel de la segunda vértebra sacra, el filum terminal perfora al saco dural para convertirse en ligamento sacrocoxígeo. Depende de dónde lo lean, porque algunos dicen que se convierte en ligamento sacrocoxígeo, otros dicen que este ligamento va a formar parte, se adhiere al ligamento sacrocoxígeo, depende de dónde ustedes lo lean, es como los autores lo mencionan. Bien, entonces esto es en cuanto a la parte inferior, baja de la médula lumbar, las características morfológicas. Entonces tenemos cono medular, filum terminal. En la región lumbar alta tenemos la presencia de un ensanchamiento, acá lo vemos, un ensanchamiento al cual se le conoce o se le denomina intumescencia lumbar. Es un ensanchamiento en cual hace la médula gordita en la región lumbar alta y quiere decir de la región lumbar que a este nivel van a salir las raíces que van a dar origen al plexo lumbar y que el plexo lumbar está destinado para los miembros inferiores. Entonces, la intumescencia lumbar va a dar origen a las raíces lumbares. Tenemos después la región torácica que se continúa de forma cilíndrica hasta llegar finalmente a la región cervical. La región cervical también se va a estar dividiendo en dos partes o en dos segmentos. Una región cervical baja, la cual también va a presentar un ensanchamiento, va a estar gordita, que se denomina intumescencia cervical. Esta intumescencia cervical va a dar origen a las raíces que van a dar a la formación del plexo braquial, destinado para los miembros superiores, es decir, brazo, antebrazo y mano, miembros superiores. Y finalmente la región cervical alta, que está destinada para la región cervical, es decir, para la región del cuello. C1, C2, C3 y C4. C5, C6, C7 y C8 corresponden a la intumescencia cervical. Esta es la configuración externa de la médula espinal sin todavía conocer a otros datos que nos faltan para poder identificarla.
presenta entonces dos intumescencias, la intumescencia lumbar y la intumescencia lumbosacra. Otra de las características más importantes que le vamos a estudiar a la médula espinal van a ser sus caras. Le estudiamos una cara anterior y le estudiamos una cara posterior y una cara anterolateral. Esa ahorita la vamos a ver. Para nosotros estudiar este tipo de caras, debemos identificar algunas características que le dan la prioridad de la cara anterior y la prioridad de la cara posterior. Tenemos en ambas caras, anterior y posterior, un surco medio, que se denomina en la cara anterior surco medio ventral, en la cara posterior surco medio dorsal. Las características que presentan este surco a nivel anterior es que si yo abro este surco hallo profundidad y puedo llegar a meter mis dedos y tocar esta profundidad. La característica de la cara posterior de este surco medio dorsal es que si yo abro este surco medio dorsal encuentro poca profundidad y me encuentro un topecillo. Ese topecillo corresponde a un tabique que está abarcando desde el extremo proximal o superior hasta el extremo distal o extremo inferior. Es el tabique medio dorsal que está ubicado en la profundidad del surco medio dorsal. Entonces, característica importante es que en la cara anterior el surco medio ventral es más profundo y el surco medio posterior dorsal es menos profundo, no hay tanta profundidad. Ambos surcos están delimitados por otros dos surcos que corresponden a los surcos laterales ventrales y a los surcos laterales dorsales. Por ambos surcos están saliendo las raíces anteriores de los surcos laterales ventrales y las raíces posteriores de los surcos laterales dorsales, su origen aparente que van a formar al nervio espinal. Pero hoy se entiende, si no ahorita lo vamos a entender. Bien, ¿qué carácter entonces quedan así delimitados cuatro segmentos en la cara anterior y cuatro segmentos en la cara posterior a los cuales se le da el nombre de cordones? Tenemos dos cordones, esta es una vista anterior, esto es derecho, esto es izquierdo, esta es una vista posterior, esto es izquierdo, esto es derecho. Tenemos dos cordones laterales que son cordón lateral derecho, cordón lateral izquierdo. Cordón lateral del lado izquierdo, cordón lateral del lado derecho. Y dos cordones anteriores, derecho e izquierdo. Y dos cordones posteriores, derecho e izquierdo. ¿Qué característica nos va a dar? Si se parece o no es idéntica, la vamos a identificar en este dibujo. Entonces, acá vemos el dibujo. Si yo toco el surco y hallo profundidad en mi surco, quiere decir que estoy en la cara anterior de la médula espinal. Pero si yo abro el surco de posterior y meto mi dedo, hallo profundidad pero poca porque hay un tope, es decir, un tabique que abarca desde la profundidad del surco medio dorsal hasta la profundidad de la médula espinal, quiere decir que estoy en la parte posterior. Entonces, esta es una vista anterolateral de médula espinal. ¿Cómo lo sabemos? Por el surco, la profundidad del surco. Ustedes ahí lo ven. Profundidad del surco. Cordones anteriores, este es derecho, este es izquierdo y cordón lateral. Otra forma de identificar también este tipo de médula, saber si es anterior o posterior, es identificando por parte de su configuración interna, recordando que la médula espinal es sustancia blanca y en la parte interna presenta una coloración más oscura que se denomina sustancia gris, a los cuales este tipo de sustancia gris se denomina astas. Astas anteriores, cabezudas y volupturas que miran hacia la cara anterior y astas posteriores, delgadas, filamentosas, que miran hacia la cara posterior. Esa es otra forma también de identificar a la médula espinal. Y bueno, en cuanto a esto, es todo. Las raíces de la médula espinal que nosotros podemos ver se van a distribuir tanto a nivel cervical, a nivel torácico y a nivel lumbar. Entonces, tenemos raíces que pueden tener la forma de abanico abierto que salen de los surcos anterolaterales, tanto ventrales como dorsales, en el caso de la región cervical alta, y tenemos también raíces que salen en forma de abanico compacto en el caso de la región cervical baja
raíces que salen como raíces separadas en caso de la región torácica y raíces que salen en forma de fibras apretadas y voluminosas como lo es en la intumescencia lumbar y en el cono medular. Acá tenemos la cara anterolateral, vemos el surco anterolateral con el surco lateral dorsal. Entonces, estas raíces se fusionan para formar el nervio espinal, la raíz anterior y posterior se fusionan para formar el nervio espinal y el nervio espinal sale por el agujero de conjunción vertebral y se está dividiendo en nervio espinal posterior, nervio espinal anterior, destinado para la región dorsal y el nervio espinal anterior destinado para formar los plexos cervical, braquial, torácico, lumbar, sacro. Eso ya lo estaremos viendo en el siguiente video. Bueno, muchas gracias, se acabó el tiempo. Espero que hayan entendido este video. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por su atención. No se olviden pasar por mi blog, comentar estos videos si les gusta o no la forma en que explico, en qué hay que mejorar, etcétera. No se olviden dejar su comentario. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Que pasen un buen día.